Día Internacional de la Tuberculosis, estamos con un especialista para comenzar a analizar junto a Gabriela la importancia de tomar conciencia. La doctora Ana Putruele, neumóloga, jefa interina de neumología del Hospital de Clínicas y también miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Doctora, bienvenida. Sí, buen día a todos y es un gusto poder compartir con todos ustedes un día muy importante para todos nosotros, que es el Día Mundial de la Tuberculosis. Este día, el 24 de marzo, es el día en el que se descubre el bacilo de Koch, que es el bacilo, el agente que produce la enfermedad, hace muchos años, en el año 1882. Existe un tratamiento, pero todavía hoy seguimos hablando de esta enfermedad. Una enfermedad que tendría que haber desaparecido y en el último reporte de la OMS habla dentro de las 10 enfermedades más frecuentes que existen en el mundo. Tiene una alta incidencia. ¿De qué se trata concretamente? Para explicarle a la gente que tal vez no tiene muy en claro de qué se trata, ¿en qué consiste esta enfermedad? Sí, la enfermedad es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, un bacilo, que preferentemente afecta los pulmones y se puede manifestar dando tos, puede dar fiebre, tos con expectoración, o sea, con flemas, puede haber sangre en esa expectoración, puede contagiar de persona a persona. Esta tos tiene que ser durante por lo menos más de 15 a 20 días y rápidamente hay que acudir a los centros de salud para poder diagnosticar. Pero muchas veces los pacientes consultan a los médicos. Somos nosotros, los médicos, en los que pensamos en una serie de patologías, en bronquitis, neumonía, pero no nos acordamos de que existe esta patología. Nosotros en la Argentina tenemos un número de casos de alrededor de 10.000 casos reportados a los programas de salud. Es una cifra intermedia. A nivel mundial hay 10 millones de casos de tuberculosis, cosa que la gente desconoce. Preferentemente, todos los casos de tuberculosis a nivel mundial están determinados a nivel de Asia y de África. Asia tiene un 60% de los casos totales y África un 20%. Lo importante es saber diagnosticar esta enfermedad. Hay medidas de prevención y hay un tratamiento adecuado, un tratamiento con el cual se curan más del el 99% de los casos de la tuberculosis. Y sin embargo, estamos hablando de 10 millones de casos nuevos por año y 2 millones de muertes en el mundo por esta enfermedad. Es una enfermedad que afecta a los pulmones preferentemente, con el cuadro puede dar fiebre y es de persona a persona. Al toser, al estornudar, es por contagio como se contrae esta enfermedad. Doctor, hasta aquí aquellos que padecen la tuberculosis, pero ¿cómo se previene esta enfermedad? ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir, hay muchas medidas de bioseguridad, existe una medicación que puede prevenirse, sobre todo a los que estuvieron en contacto o aquellos pacientes que son convivientes de pacientes que tienen bacilos en su expectoración. Nosotros hacemos en los grupos familiares terapéutica preventiva con una sola medicación durante un tiempo prolongado. Existe también un tratamiento con varias medicaciones que son antibióticos, son 4 antibióticos, son muchos los comprimidos que el paciente debe ingerir durante los 2 primeros meses, ya que el tratamiento en términos generales dura 6 meses, con lo cual se cura. El problema que tenemos fundamentalmente es el índice alto de abandono. Los pacientes abandonan el tratamiento porque es muy largo, es prolongado, puede producir algunos efectos que nosotros llamamos efectos tóxicos o colaterales. Entonces, lo importante y la recomendación fundamental en el mundo y de la OMS es este año, unidos, ponerle fin para la tuberculosis. Y este unidos
es unidos en las medidas de prevención, en las medidas de curación, en mejorar el diagnóstico y sobre todo tomar conciencia de que esta enfermedad existe, está entre nosotros, no cualquiera tiene una tuberculosis, existen ciertas condiciones de riesgo para poder adquirirla, hay enfermedades en las cuales la tuberculosis es más prevalente, como son por ejemplo aquellos pacientes diabéticos o inmunosuprimidos que pueden tener con mayor frecuencia tuberculosis. Pero en realidad yo lo que quiero es no asustar a la gente, sino saber que esta enfermedad se cura, que tiene un tratamiento correcto, que en realidad uno debe concurrir cuando esta tos es prolongada y más si estuvo en contacto con pacientes que tuvieron tuberculosis. Hay una alta incidencia en lugares donde hay hacinamiento, como son las cárceles, como son los geriátricos, como son los lugares, los talleres de costura, donde se pueden contagiar los pacientes. Sí. Doctora, primero dijo, es una enfermedad que se cura. ¿Se erradica totalmente con el tratamiento o puede llegar a durar de por vida y la persona tiene que estar tratada siempre? Y por otro lado, la vacuna. Quiero saber qué importancia tienen los bebés. Sí, son varias cuestiones, es así. La tuberculosis puede ser totalmente indolente y ser una infección tuberculosa. Una infección. 1/3 de la población mundial tiene lo que llamamos infección tuberculosa. O sea, vos tenés contacto con el bacilo, pero no te enfermás de tuberculosis. La otra consigna es enfermedad tuberculosis, que es con signos, síntomas, y sí, se cura. Se cura siempre y cuando uno cumpla con el tratamiento y realmente no tenga una forma agresiva, no consulte tardíamente. Nosotros vemos pacientes que consultan después de más de un año, 2 años y tienen formas avanzadas o hay formas resistentes a la enfermedad porque los pacientes abandonan, vuelven a tomar la medicación y eso va generando resistencias y el gran problema es la multidrogoresistencia en tuberculosis. Y el otro punto al que hiciste mención es la vacuna. La BCG es una buena vacuna. Para países que tienen una alta incidencia, como sería el caso del nuestro, tenemos una incidencia intermedia. No somos ni África ni Asia, estamos mejor que Bolivia, que Perú, y estamos un poco peor que Chile y que Uruguay, pero las cifras no son altísimas. La vacuna previene fundamentalmente las formas graves de la enfermedad, como son la tuberculosis en las meninges, en el sistema nervioso central, como una meningitis tuberculosa, o las formas diseminadas graves. Eso lo previene la vacuna, pero no quiere decir que uno esté vacunado, que 100% no vaya a tener tuberculosis. Si la inmunidad baja del individuo, puede contraerse esta enfermedad. Bien, doctora, muy amable por venir esta mañana. No, al contrario. Entonces, con el lema de la Organización Mundial de la Salud, unidos para darle fin a esta enfermedad, me gustaría que en el futuro no exista y la meta es en el año 2030, dentro de más o menos 15 años, no tener que mencionar siquiera esta enfermedad y decirle a la gente que con tranquilidad tomen su medicación, que esto se cura y gracias a Dios es de las enfermedades infecciosas que la mayoría se cura, una de las que se cura si uno cumple con las medidas adecuadas.